El propósito que orienta esta indagación es clarificar la idea de ipseidad en el marco de la interioridad agustiniana y buscar nexos posibles con el pensamiento de Edith Stein. Ambos pensadores, pese a su distancia histórica, encuentran en la conciencia de sí un punto de partida del filosofar y el camino para el encuentro de la verdad y Dios. Ambos preguntan por el conocimiento de sí mismo y son maestros de interioridad. Inicialmente partimos de la idea de que ipseidad no es solo el yo de la autoconciencia idéntica a sí misma, sino la realidad del ser sí mismo en una persona que se capta como unidad cierta de su ser, pero con una identidad no transparente totalmente a sí misma, sino que va siendo descubierta en un curso temporal entre facilidades y dificultades. Ipseidad e interioridad en Agustín. He trabajado especialmente con el libro 10 de Confesiones y con el libro 10 y 15 de Trinitate. Agustín aparece como señero en el pensamiento occidental por su desarrollo del admirable ámbito de la interioridad. Para él, pensador de la patrística, el ser humano es imago Dei, por lo que el conocimiento del primero posee cierta analogía con el conocimiento de Dios. Por ello, mi propuesta es tomar como horizonte de comprensión la triple vía del conocimiento de Dios, de la teología afirmativa, negativa y el más o supra que vislumbra indicativamente, y preguntar si es posible comprender análogamente el sí mismo del imago Dei agustiniano en la triple dimensión de ipseidad afirmativa, negativa y supra. Una razón que podría avalar esta propuesta procede del mismo Agustín, en cuyo pensamiento se hallan rasgos de una teología negativa al afirmar la admirable inefabilidad de Dios, de quien es mejor decir lo que no es, y su llamada en materia de conocimiento a buscar siempre. Una segunda razón la constituye la noción de que el ser humano es imagen hecha a semejanza, no igualdad, no paridad, sino parecido hasta cierto punto. En vista de ello, puede aproximarse a Dios haciéndose semejante o alejarse de Él haciéndose desemejante. Hay una vecindad, una proximidad imitativa. Tampoco en la restauración completa del ser humano podrá hablarse de igualdad, porque, dicen de Trinitate, lo que es inmutable por gracia no puede equipararse a lo que es inmutable por naturaleza. El alma es como un espejo en el cual se puede ver la imagen de Dios, pero ello requiere la fe purificadora de los corazones. Si siguiendo a Agustín decimos que hay tres géneros de cuestiones metafísicas, si la cosa es, ¿qué es y cuál es? Como dice en Confesiones 10, an sit, quid sit, quale sit, entonces lo pensado como ipseidad responde a una triple dimensión: soy, qué soy y quién soy. A estas tres dimensiones de la ipseidad nos aproximamos por diversas vías. Que soy lo aprendo existiendo y al entrar dentro de mí misma lo advierto como la certeza más inmediata de mi ser. ¿Qué soy? Lo aprendo analizando la disposición o estructura de mi ser interior-exterior mediante el pensar tanto filosófico como teológico. ¿Quién soy? Lo aprendo atendiendo a mi recuerdo, narrando mi historia, confesando ante Dios, como Agustín en Confesiones, revisando mis obras, como Agustín en Retractaciones, orando y esperando, captando lo que anhelo y amo, viviendo con otros y descubriendo junto a ellos mi individualidad. Intentaremos demarcar estos tres modos de la ipseidad, especialmente basándonos en los libros antes dichos. Ipseidad afirmativa, o podríamos decir ipse si, es lo que conozco o descubro de mí a través de la actividad de mis cualidades interiores. Dice Agustín en el libro 15 de Trinitate: soy yo el que conozco y amo en mi corazón lo que sé, y cuando pienso, descubro en mi memoria que comprendo y amo. Yo recuerdo, comprendo y amo sirviéndome de mis tres facultades, aunque no soy mi memoria, ni mi entendimiento, ni mi amor, mas poseo estas tres realidades. El yo ipse aparece con clara certeza ante mí, según desarrolla Agustín desde sus obras más tempranas. Es lo que se ha llamado el cogito agustiniano. La duda misma pone el alma ante sí misma como realidad inmediatamente cierta. Además de la certeza inmediata de mi ser, ego sum,
La ipseidad afirmativa contiene el quid sum que Agustín describe en Confesiones 10, donde indaga, en sus palabras, quién soy ahora al presente y quién venga a ser todavía. La descripción de sí se aproxima al método fenomenológico. No quiero juzgarme a mí mismo, dice. Este conocimiento de sí es interior e íntimo, pero no inmediato. Requiere el camino reflejo, el rememorar. Es íntimo, ningún otro puede saberlo y por eso tiene sentido expresarlo, exponerlo, porque aunque alguien nos conozca directa o indirectamente, en sus palabras, no puede aplicar su oído a mi corazón donde soy lo que soy. El ser sí mismo es, pues, conocido en la intimidad del propio ser, y la propia ipseidad no puede ser conocida por otro ser humano sin ánimo fraterno, sin amor del hermano que, comillas, cuando prueba algo en mí se goza en mí, y cuando reprueba algo en mí se contrista en mí, porque ya me apruebe, ya me repruebe, me ama. El conocimiento de sí se da a través del lenguaje, mediante metáforas, imágenes y símbolos que expresan algo del propio ser sin agotarlo, como las expresiones usadas por Agustín, jardines o palacios de la memoria, por ejemplo. Agustín se mira e interroga, ¿tú quién eres? Y respondí, un hombre, he aquí pues que tengo en mí prestos un cuerpo y un alma, este interior, el otro exterior. Lo que conoce exteriormente, las cosas creadas, son otros tantos caminos para su conocimiento interior. Se conoce como yo alma, ego animus. Yo interior, dice, conocí estas cosas, yo, ego animus, por medio del sentido de mi cuerpo. Ipseidad es yo interior alma en Agustín. El alma se comprende a su vez en relación a los otros seres animados como la única que permite la vida del cuerpo y la que recibe la vida de Dios. Comillas, a ti te digo, oh alma, porque tú vivificas la masa de tu cuerpo prestándole vida, lo que ningún cuerpo puede prestar a otro cuerpo, mas tu Dios es para ti hasta la vida de tu vida. Se comprende como energía o principio vital natural unida al cuerpo, pero que debe trascender para alcanzar a Dios. Trascendiendo ese principio vital, entra en los anchos espacios de la memoria, llena de imágenes de cosas traídas por los sentidos. El cogito agustiniano es precedido por una relación. Su pensar, cogitare, es reunir desde la dispersión en que se encuentran ciertas nociones en el alma. Se comprende como quien recuerda en relación al tiempo pasado. Se comprende efectivamente como alguien que siente o recuerda haber sentido alguna afección. Entre lo que conoce de sí destaca que ama a Dios, no con conciencia dudosa, sino cierta, dice Agustín. Hay en él entonces cierto conocimiento de Dios y de sí mismo como quien ama a Dios. La reflexión filosófica y teológica vendrá a dar más luces sobre este aspecto. El tercer eje del ipse afirmativo es el quale sum, dimensión amplia que incluye el recuerdo de lo que he sido, memoria, la atención a lo que soy en el presente, la claridad prospectiva de lo que seré, promesa, expectación, proyección escatológica, esperanza. Es el proceso de descubrimiento de sí, de develamiento que se da en la historia de una vida que interpreta lo vivido, lo que recuerda, entiende, quiere y ama. El ser sí mismo, en cuanto memoria, aparece como un gran depósito de inefables secretos, disponibles a la invocación del pensamiento y la voluntad. También guarda el recuerdo de la ipseidad de sí mismo y lo que ha hecho, cuándo y dónde, cómo sentía cuando lo hizo. Pero a poco andar por esta vía afirmativa se topa con la experiencia de que no logra captar totalmente su propio ser. El conocimiento de sí es íntimo y cercano, pero en cuanto a lo que será, dada la insondabilidad de su ser, el saber se transforma en confianza en la fidelidad de Dios que le sostendrá. Dice, mientras peregrino fuera de ti, me soy más presente a mí que a ti. Con todo, no sé qué tentaciones puedo yo resistir y a cuáles no puedo, estando solamente mi esperanza en que eres fiel y no permitirás que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Ello hace necesario pasar al siguiente aspecto. Ipseidad negativa o ipse no. Ante todo, es preciso aclarar que no entendemos negatividad como negación o defección, sino en el sentido de conocimiento del ser divino, siempre inefable y más allá de los medios de expresión humana.
En una realidad creada y temporal, en primer lugar, negatividad alude al carácter inabarcable del ser sí mismo, pero adquiere también otros matices. La negatividad es como el revés de la trama de un tejido. Se refiere a la captación parcial de su ser insondable, cuya aula inmensa o tesoro de la memoria provoca admiración y sentido del límite. Cito a Agustín: santuario amplio y sin fronteras, infinitum. ¿Quién ha llegado a su fondo? No soy yo capaz de abarcar totalmente lo que soy, de donde se sigue que es angosta el alma para contenerse a sí misma. La ipseidad es más profunda y amplia que el conocimiento de sí. El lenguaje no alcanza para dar cuenta del sí mismo. Cito: como en un lugar interior remoto que no es lugar, unas maravillosas como celdas, o no hay absolutamente lugar y nos apartamos y nos acercamos, y no obstante no hay absolutamente lugar. Así, la ipseidad agustiniana comprende su ser inescrutable para sí misma y aunque se esfuerza en la toma de conciencia de sí, debe admitir que no comprende su modo de ser y que se ha hecho a sí mismo tierra de dificultad y de excesivo sudor. Esta es una paradoja. Siendo la ipseidad lo más próximo a sí mismo, no comprende su propia memoria, su fuerza. Lo más próximo es insondable y solo queda el asombro. Dice: y esto es el alma, y esto soy yo mismo, vida varia y multiforme y sobremanera inmensa. Así constata Agustín que no es transparente para sí mismo, precisa del autoexamen constante y sincero ante Dios. Cito de varios lugares: también en esto ando incierto de mí. Me examinaré, pues, nuevamente con más diligencia. Me soy menos conocido a mí que tú. Yo te suplico, Dios mío, que me des a conocer a mí mismo. Dada su finitud y su existir en un despliegue temporal, a estos aspectos se añade la no coincidencia o contradicción interior propia de quien va en camino hasta la experiencia incluso del mal que se hace. Es ipseidad en extrañamiento de sí, enajenada, que se derrama en la belleza de las realidades creadas, buenas, pero que sin Dios no permiten el descanso del alma. Es un alma acompañada, pero ella misma extraviada de sí, por lo que no percibe esa compañía. Como él dice: tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Solo el toque divino, su voz, puede iniciar el camino de reconducir al alma hacia sí misma, que es decir, hacia la conciencia de la presencia de Dios en ella. Ello se da en un transcurso temporal. Por eso Agustín se experimenta como tardanza, como demora de ser sí mismo y congoja por ella. Experiencia que sintetiza así: tarde temé. El ser sí mismo como tardanza es en el presente congoja, pero prospectivamente espera y compromiso. Como él dice: cuando yo me adhiriere a ti con todo mi ser, ya no habrá más dolor ni trabajo para mí, y mi vida será viva, pero ahora me soy carga a mí mismo porque no estoy lleno de ti. El sí mismo es contienda y llaga, conciencia de su miseria, pero no desesperanza, porque se sabe ante Dios misericordia. Es anhelo, dureza y riesgo. Es tentatio, dice en Confesiones 10. Este ser sí mismo tensionado, pero ante Dios, a veces ha sido juzgado como una mirada pesimista de Agustín. En mi opinión, si se quedara en este momento, podría serlo, pero no es toda la ipseidad agustiniana, sino un momento de ella. Es como la experiencia del lamento de Job en él. Ser sí mismo que reconoce su dispersión, pero que confiado clama a Dios: da lo que mandas y manda lo que quieras. La grandeza de Agustín es la sinceridad ante sí, ante Dios y ante la historia de esta pobreza. En definitiva, la ipseidad negativa es el ser no claro ante sí mismo. Contiene lo que no recuerdo si fui o hice, lo que desconozco actualmente o aún no descubro de mí, la autoconciencia que tendré más adelante. También involucra lo que sé de mí pero no lo entiendo, lo que no quiero de mí, lo que lucha en mí, mi yo combatido, mi yo contiguo, mi yo padecido, lo que pasa en mí casi como otro. Es como una antropología negativa del yo, mi yo velado, el revés de la trama del tejido. Ipseidad es así continuidad y discontinuidad, coincidencia e inadecuación consigo mismo, por seguir la expresión de Riquet. Agustín experimenta que el hombre se desconoce a sí mismo, es como un contra yo o un yo a pesar de mí, es como el yo paulino,
No hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Es como el yo aparentemente dual de Confesiones 8. El yo que interiormente se contradice en Agustín es la experiencia de muchos humanos. Yo no sé decir si de todos los humanos. Tal vez no, hay más de un modo de ser en la existencia. Pero Agustín devela la ipseidad de la noche, no solo en cuanto insondabilidad ontológica, sino también como oscuridad de la caída. Y esa es en gran parte su grandeza y el servicio, la luz que enciende en el camino para la humanidad. Por eso puede hacer una paradójica pregunta. ¿Acaso entonces, Señor, Dios mío, yo no soy yo? Hay una incomprensible distancia entre el yo y el yo padecido. ¿Qué sea esta ipseidad distanciada de sí misma, es lo que Agustín dice a Dios y espera en él. Se entiende como pecador y débil, sin descartar que otro no lo sea, por lo cual ambos han de alabar a Dios. Él prefiere no estar seguro de sí en el futuro, pues hay mucho oculto de sí que solo conoce en la experiencia. Muchos peligros descubre en sí mismo: el deleite que aprisiona, la vana curiositas, la soberbia, la alabanza humana, el desagrado de que otro no coincida con la propia opinión o el propio amor, la vanagloria. La contradicción del sí mismo se deja ver en el gaudium de veritate, el gozo de la verdad que se hace encubrimiento de sí cuando esa verdad contradice lo que se ama. Entonces se odia la verdad que reprende el propio anhelo. Todo ello le hace ser problema para sí mismo. A la vez es para sí mismo luminoso anhelo de bien, deseando que todo lo bello le lleve a Dios. Dice, así quiero ser yo. Las bellezas pueden ser para el alma camino hacia aquella hermosura que está sobre el alma por la cual él suspira. La llamada de la belleza y el reconocimiento sentimental de que soy menesteroso y pobre son principio del camino de la acción misericordiosa de Dios. Así podemos distinguir dos experiencias respecto a la ipseidad negativa. Lo simplemente no sabido, diríamos en la imagen que hemos usado, el revés de la trama, y lo mal logrado, una trama enredada. En Agustín es fuerte la idea de debilidad de la herida por su propia experiencia vital. Confesiones es un medio de conocimiento del ser sí mismo herido que se sabe perdonado y transformado. La fuerza de Agustín es mostrar ese revés, esa noche del humano, según lo expresa el teólogo Éric Chivara. Cito: la nota distintiva más aguda de lo agustiniano es noche. Todas las clarificaciones desembocan en ella: conocimiento de sí, entendimiento mutuo, experiencia de la vida y condición de arriba. Pero se trata de la plena ambivalencia de la noche, como anochecer del día y amanecer del día, entre crepúsculo y aurora. Se trata con más claridad de la noche del sábado santo, la noche siguiente al viernes santo, el estar sumido en el sinsentido de un Dios matado por su creación, la noche previa a la mañana de resurrección. Cierre de la cita. Ipseidad más o supra. Lo que hemos llamado ipseidad afirmativa se completa con la negativa, advirtiendo los límites del conocimiento de sí. Transitadas ambas, se abre una dimensión que conduce a la expresión del ipse insondable de un modo indicativo, mediante la contemplación, admiración, alabanza. Agustín admira el interior humano y ello señala hacia un más allá de sí mismo, hacia la alabanza del Creador. En sus palabras, en Confesiones 10, mucha admiración me causa esto y me llena de estupor. Viajan los hombres por admirar las alturas de los montes y las ingentes olas del mar, y las anchurosas corrientes de los ríos, y la inmensidad del océano, y el giro de los astros, y se olvidan de sí mismos, ni se admiran de que todas estas cosas que al nombrarlas no las veo con los ojos, no podría nombrarlas si interiormente no viese en mi memoria los montes, y las olas, y los ríos, y los astros, percibidos ocularmente, y el océano solo creído con dimensiones tan grandes como si las viese fuera. La admiración alabanza va de la mano del silencio y el abandono en Dios, quien conoce el verbo interior humano. Dice Agustín, confiese pues lo que sé de mí, confiese también lo que de mí ignoro, porque lo que sé de mí lo sé porque tú me iluminas,
y lo que de mí ignoro no lo sabré hasta tanto que mis tinieblas se conviertan en mediodía ante tu presencia. Mi confesión en tu presencia, Dios mío, se hace callada y no calladamente. Calla en cuanto al ruido de las palabras, clama en cuanto al afecto. Esta ipseidad más, imagen de una ipseidad superlativa, siguiendo la expresión de otro autor, coincide con lo que soy en Dios, en su mirada eterna, lo que me será develado en la eternidad. Manifiesta la diferencia entre nuestra ciencia y la ciencia y sabiduría de Dios. Dice en De Trinitate: para nosotros no es una misma cosa el ser y el conocer o saber. Comprendo en mí lo admirable e incomprensible de tu ciencia, artífice de mi ser, cuando considero que ni a mí mismo, obra de tus manos, me puedo comprender. Sin embargo, en mi meditación se inflama el fuego para buscar siempre tu rostro. Para conocerse a sí mismo solo queda el silencio. A veces se aproxima esa vida a nosotros en la plenitud de un momento de descanso espiritual, oración o gracia, como el que narra Agustín en Ostia junto a su madre Mónica. Dice allí: y subimos todavía más arriba pensando, hablando y admirando tus obras, y llegamos hasta nuestras almas y las pasamos también, a fin de llegar a la región de la abundancia indeficiente, en donde tú apacientas a Israel eternamente con el pasto de la verdad. El ámbito de la ipseidad completa también se despliega en el tiempo, como don que se descubre y oculta a cada paso. Es el espejo eterno en nuestra memoria, la luz de nuestro entendimiento, el espíritu de amor en lo que amamos. ¿Quién soy entonces? Los contrarios que transitan hacia el más infinito, al desde Dios o en Dios. Ipseidad es ser ante Dios y es la trama de Agustín en Confesiones y en De Trinitate. Es el incomprensible yo, pequeña parte de la creación que quiere alabar a Dios, que es movido a ello y que se deleita en ello. Tal ipseidad está presente como estructura del ser personal, pero no en forma perfecta, sino en vía de realización, y solo se manifestará plenamente en el descanso final en Dios. El conocimiento más completo de sí consiste en conocerse como Dios conoce. Como dice Agustín, que te conozca, conocedor mío, que te conozca como tú me conoces. Quien quiera, pues, que yo sea, manifiesto soy para ti, Señor. Pues la ipseidad es antes conocida por Dios. El hombre se desconoce a sí mismo, pero tanto lo que sabe de sí como lo que ignora quedan unidos en Dios. Dice: pero tú, Señor, sabes todas sus cosas porque le has hecho, refiriéndose a sí mismo. La ipseidad completa que se conoce a sí misma, vivificada por Dios y anhelante de felicidad eterna y vida bienaventurada, es la que clama al final de Trinitate: Señor y Dios mío, mi única esperanza, óyeme para que no sucumba al desaliento y deje de buscarte. Ansíe siempre tu rostro con ardor. Dame fuerzas para la búsqueda, tú que hiciste te encontrara y me has dado esperanzas de un conocimiento más perfecto. El último punto, Edith Stein, ipseidad e interioridad. ¿Y qué decir de Edith Stein? Creo que ya ha ocupado las páginas, el tiempo y la paciencia de ustedes con Agustín. Muchos de los elementos de la ipseidad agustiniana encontramos en ella. Además de elegir la interioridad como camino de conocimiento del ser, como fenomenóloga y diríamos, y luego como mística, solo quisiera dejar enunciados brevemente 3 aspectos para indagaciones posteriores. La certeza de sí como primer paso del mundo interior, la constatación de fuerzas contrarias dentro de sí mismo y la presencia de un ser sí mismo más allá. Centraremos esta lectura especialmente en lo dicho en el capítulo 2 de Ser finito y ser eterno. Como Agustín en Contra Académicos, Stein comienza con el hecho más cercano al espíritu humano en la búsqueda de la verdad, el hecho del propio ser. Cita al obispo de Hipona para afirmar esta certeza contra toda duda. El mismo engaño es manifestación de la propia existencia, del ego sum, pues si me engaño, vivo. La vida interior de Agustín se asemeja a la experiencia de Stein, que más allá del cogito sum, se reconoce a sí misma en esta vida. En palabras de Stein, yo deseo y quiero mis sueños y mis esperanzas, mis alegrías y mis tristezas,
todo aquello en que yo vivo y soy lo que se da como el sé consciente de sí mismo. La vida interior de Agustín se aproxima a esta experiencia interior originaria e inmediata de Stein y se anuncia, en palabras de ella, pensando, sintiendo, queriendo o de cualquier modo movido por el espíritu, soy yo y soy consciente de este ser. Al entrar dentro de sí, Stein dice, al sumergirse en el simple hecho de su ser, este le sugiere una triple pregunta, dos de las cuales podríamos aproximar a quid sum y cuál es sum de Agustín. Dice Stein en Ser finito y ser eterno, ¿qué es el ser del cual estoy consciente? ¿Qué es el yo que es consciente de su ser? ¿Qué es el movimiento espiritual en el cual me encuentro y en el que estoy consciente de sí y del movimiento? Stein también constata fuerzas contrarias dentro de sí mismo, propio del doble rostro del ser y no ser. El yo soy no resiste la mirada. El en que yo soy es siempre otro. Y como yo estoy allí, el ser también es siempre diferente. El ser de antes ha pasado y ha cedido su lugar al ser de ahora. Esta cuestión abre el necesario tratamiento de la temporalidad en el ser mismo de la ipseidad, que en Agustín y Stein requiere un tratamiento detenido que no podemos hacer aquí, pero que dejamos abierto a futuras indagaciones. Lo cierto es que el ipse más de Agustín podría relacionarse con el yo eterno de que nos habla Stein. Cito de ella, el ser del que soy consciente en cuanto que es mi propio ser es separable de la temporalidad. En cuanto ser actual, es decir, en cuanto ser presente, efectivo, concreto, es una hora entre un no más y un todavía no. Pero en cuanto en su carácter fluyente se divide en ser y en no ser, se nos revela la idea del ser puro, que no contiene nada de no ser, en el que no existe ningún ya no más y ningún todavía no. No es temporal, sino eterno. Esta inmensa y profunda afirmación de Stein podría dialogar con lo que hemos llamado el ipse completo de Agustín, el tejido radiante terminado tal como es visto por Dios en su presente eterno. Este ipse más ya no es un sobre, como en el Agustín del ascenso de raigambre platónica, sino un dentro, un constitutivo del propio ser. Ser y no ser y analogía del ser son puntos de partida filosóficos de Stein. Cito de ella. Desde el momento en que el ser actual es algo parecido a un modo de ser sin más, al ser pleno que no conoce cambios en el tiempo. Pero puesto que es solamente para un momento, tampoco es en ese momento pleno ser. Su fragilidad se encuentra ya en el ser momentáneo. Este mismo solo es un análogón del ser eterno, el cual es inmutable, y por esta razón es el ser pleno en cada instante. Esto es, el ser temporal es una imagen que tiene semejanza con el arquetipo, pero que ofrece más de semejanza. Bueno, quisiera terminar con unas palabras que Stein pone en boca de Agustín en una pieza dramática que ella crea en el año 1940, que titula Te Deum Laudamus, como el himno, ya con el cual termina la pieza, y que es un diálogo de Agustín con su maestro Ambrosio. Entonces Ambrosio dice a alguien que percibe en la penumbra, Ambrosio, acércate, amigo, que llegas en la noche. En la oscuridad no puedo reconocer quién eres. Va hacia la puerta con la lámpara. ¿Es posible, Agustín? La paz sea contigo. Ven, entra, extraño huésped. Entonces Agustín, mirando su persona, le dice, ah, si me hubieras visto solo en el corazón, yo no era tan valioso como para que tus ojos me mirasen. Ambrosio, te veía a menudo cuando hablaba al pueblo, tus ojos ardientes estaban pendientes de mis labios.
A ti, sin embargo, te alcanzó la luz del Espíritu. Bueno, muchas gracias.